Espero que haya tenido una buena semana. El día de hoy comenzamos este primer día de la semana, el domingo, el día en que el Señor Jesús resucitó, con el gozo del libro de Levítico. ¿Está listo para Levítico? Yeah. A veces sí me siento, ¿verdad? Levítico. Para muchos el libro de Levítico es un libro difícil y hasta cierto punto fastidioso. No diríamos eso de la palabra de Dios, pero cuando lo leemos algunas veces, especialmente cuando está ya uno cansado al final del día, qué difícil es Levítico a veces. Pero déjeme decirle, la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si está en su Biblia, es importante. Y si está en su Biblia, Dios quiere utilizarlo para su edificación, para perfeccionarlos a imagen de Cristo. Levítico, de hecho, es increíblemente importante. Mi objetivo con compartirle el libro de Levítico no es que usted sea feliz, sino que usted, como Dios nos invitó, usted y yo juntos crezcamos en ser santos. En Levítico 19:2, Dios le dijo al pueblo de Israel: sean santos porque yo soy santo. Y estamos aprendiendo en el libro de Levítico qué significa esa santidad. Este año hemos estado en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodos, Levíticos, luego Número y Deuteronomio. En Génesis vimos cómo Dios nos invita a escoger la vida. Dios nos hizo para bendición, para vida. En Éxodo, Dios nos muestra que el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que quiere darnos vida, es el Dios también que entra en nuestro sufrimiento, entra en este mundo roto por el pecado y nos rescata. Dios no solamente es creador, Él es salvador, Él es redentor, Él es quien se convierte en nuestra salvación. Éxodo 15 proclama. El libro de Levítico nos dice que este Dios que es dador de la vida, el creador, que es redentor y salvador, es un Dios también que nos santifica, nos separa para estar en tu presencia, y su santidad es la presencia misma de Dios que nos vivifica. La santidad de Dios es su presencia vivificante. Dios quiere darnos vida, y esta vida se manifiesta a través de apartarnos de un mundo roto en el pecado para hacernos a su imagen, restaurarnos a su imagen. Esta serie de mensajes, Restaurados, habla acerca de este proceso de santificación. Cuando yo estaba chico, crecí en México, en Guadalajara. Mi hermana y yo vivíamos con mis papás a las orillas de la ciudad, pero tenían mis papás un negocio en una zona muy comercial donde había muchos locales, había un mercado muy grande. Y mi hermana y yo crecimos ahí en el vecindario de comercios. Estábamos chiquitos. Yo, cuando nos fuimos a la ciudad, tendría unos 6 años y mi hermana tenía 2 años y medio, casi 3. Estábamos chicos y allí crecimos en el vecindario. Todos los de los negocios nos conocían. Y había algunos negociantes de mucho dinero y casas de dinero, y teníamos amigos ahí en el barrio. Pero interesante, las casas de los niños que tenían dinero, normalmente jugábamos en la calle, pero cuando íbamos a sus casas por algo, a sacar un juguete o algo, los niños nos decían: tú aquí quédate afuerita, no te pases, aquí afuera. Pues mi hermana y yo no éramos de lo peor, pero tampoco éramos niños bien, ¿verdad? Dirían algunos. Depende de qué tan duro jugábamos, a veces dábamos medios mugrosos. Entonces pues llegábamos y pues no, ustedes no se pasen. Y decía una señora: para afuerita, mijo, para afuerita. Entonces allá afuera, no hay problema, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente usted cuando alguien le dice a usted para afuerita? Cuando va usted a algún negocio y lo mira la gente de arriba abajo. A veces yo siento así cuando llevo a los niños y mi esposa, de vez en cuando vamos a comer, y hay ciertos centros comerciales aquí en Dallas, ¿verdad? Cuando usted va a uno así como North Park, en Highland Park, y llega a las tiendas donde venden bolsas que cuestan el precio de un mes de salario. A veces usted entra con sus shorts, su camisetita, y la gente lo ve y dice: este no es cliente, este nomás viene a ver, ¿verdad? Y usted siente automáticamente así como que: yo no pertenezco. Cuando uno es discriminado o menospreciado, a veces uno se siente como que algo no encaja, ¿verdad? Molestia. Muchos de nosotros y muchos en nuestra comunidad hispana ahorita estamos viviendo en situaciones políticas difíciles y complicadas, donde hay gente que tiene mucho miedo. ¿Qué me va a pasar si ya no puedo estar aquí? ¿Ha visto las noticias, verdad? Si alguien de repente llega y te saca y te procesan y te llevan a dónde y te deportan,
Claramente ese mensaje le deja saber a la gente: no perteneces aquí. No tienes los derechos de estar aquí. Tú sabes, si estuviste las semanas pasadas, mi esposa y yo y mis hijos estamos fuera de nuestra casa ahorita porque estamos pasando por un proceso de restauración. La restauración de nuestra casa. Nuestra casa se inundó y ahora estamos en una propiedad de renta que el seguro está pagando, y hasta que lo arreglen, pues tenemos que estar fuera de la casa. Aunque es nuestro hogar, no podemos estar ahí ahorita. Qué difícil es estar en un lugar donde uno no puede o no tiene el derecho de estar. Ahorita estamos en un lugar cómodo para mi familia y para mí no es peligroso ni difícil, es simplemente incómodo. Pero otras situaciones como la inmigración, los aspectos socioeconómicos, si usted ha crecido en pobreza, hay situaciones muy complicadas donde el acceso a los recursos depende de ciertos privilegios que usted tiene o no tiene, y si no los tiene, las cosas se pueden volver complicadas. Acceso a la presencia de Dios es algo que usted y yo, en nuestro estado natural como pecadores después del jardín del Edén en Génesis 3, acceso a la presencia de Dios es algo que usted y yo no nos merecemos ni tenemos derecho a entrar. Pero la gran bendición del libro de Levítico es que Dios, porque Él es creador y salvador y redentor y santificador, Dios está obrando para que pecadores rescatados y redimidos que ahora están siendo santificados puedan entrar a la presencia misma de Dios y puedan disfrutar de las bendiciones, de los privilegios de Dios mismo. Ese es el mensaje de vida de Levítico. Levítico anuncia que la restauración de todas las cosas ya ha iniciado. Que sí, aunque nuestra esperanza en toda la Biblia es una esperanza de vida eterna en la eternidad, el cielo ya empezó para aquellos que son de la fe de este Dios verdadero. Dios ya ha provisto lo necesario para acercarnos a Él desde aquí y desde ahora. Y aunque Levítico sea un libro de muchas leyes y ceremonias que aparentemente se sienten confusas, otra vez, quiero recordarle que Levítico es como su póliza de seguros. En Levítico usted ve lo que Dios le ofrece y que Dios se compromete a cumplir. En Levítico Dios nos dice con detalle que Él es el que rescata y santifica. Él es el que abre un camino para que podamos acercarnos a Él. No solo Dios nos promete restaurarnos a una vida donde el pecado ya no nos gobierna, donde la muerte ya no nos define. No solamente promete restaurarnos a una relación con Él de santidad, sino que promete que un día ya no va a haber muerte, ni dolor, ni temor, ni pecado. Dios mismo secará nuestras lágrimas. Levítico es una de las primeras proclamaciones en la Escritura donde Dios empieza a ampliar en qué consiste una vida restaurada, donde la presencia vivificante de Dios sea la norma. Pero una palabra de precaución. Aunque Levítico anuncia que la restauración de las cosas ya ha iniciado, todavía estamos en medio del ya y todavía no. Todavía las cosas son peligrosas. La santidad de Dios es buena, pero es increíblemente peligrosa para aquellos que están acostumbrados a un mundo de pecado. Entonces Dios nos está sacando de este mundo de muerte, oscuridad y pecado y corrupción a un mundo de vida, de santidad, de la belleza de Dios, de la gloria de Dios, pero tiene sus peligros en el camino. Como vamos a ver hoy, Dios comienza no solamente con los sacrificios que hablamos la semana pasada, sino con los sacerdotes. Los símbolos de una nueva humanidad redimida que representarían al pueblo delante de Dios. Liderazgo. Entonces, venga conmigo al libro de Levítico. Vamos a ver capítulo 8, 9 y 10. Por cierto, si usted no está anotado en nuestra carta semanal, nuestro correo electrónico semanal que le pone al tanto de las actividades, yo le animo que vaya a nuestra página en internet, de DFBC en español, lo puede ver en nuestra página, y usted se anote para recibir estos correos. En los correos usted va a recibir un poquito de anticipo de qué pasajes vamos a estar leyendo, de qué se trata el servicio del domingo. Si no se ha anotado, anótese, porque eso le va a ayudar a poder por lo menos ver de lo que vamos a hablar. Le anticipo que el domingo que viene tenemos un invitado especial que va a compartir la palabra de Dios. El doctor Nicolás Tranchini es un misionero en Europa. Él es argentino, pero viene a compartir en inglés y en español de un ministerio que Dios le ha dado, que va a ser gran bendición a nuestra iglesia. Así que no se pierda la semana que viene. Pero vengan conmigo a Levíticos 8, 9 y 10, porque vamos a hablar de lo que Dios espera de esta humanidad renovada, empezando por el liderazgo del pueblo, los sacerdotes. Y esa es precisamente la pregunta de hoy. La pregunta es esta:
¿Qué exige Dios de sus siervos en posiciones de liderazgo? ¿Qué exige Dios de sus siervos en posiciones en liderazgo? Antes de desempacar la pregunta y ver lo que Dios dice, déjeme decirle por qué eso es importante. Levítico 1 a Levítico capítulo 7, Dios le dio al pueblo de Israel esas 5 ofrendas, 5 diferentes tipos de sacrificio para decirnos: tú no puedes acercarte a mí a menos que Dios provea para tu justificación, para tu reconciliación, para tus pecados de día al día. Dios ya provee eso a través de la ofrenda. Y si tú lees tu Biblia en el Nuevo Testamento, todo lo que Levítico nos da en ceremonias y símbolos, en ritos, es cumplido por la persona de Cristo Jesús en la carta a los Hebreos. De antemano te digo, por lo que Cristo ha hecho, lo que Dios nos ha dado a través de Cristo es el cumplimiento de todo lo que ves en Levítico demandado, pero que no podemos hacer solos. Incluso el derecho de acercarnos a Dios como creyentes en la iglesia, como seguidores de Cristo, es mucho mejor que lo que el pueblo de Israel tenía. Mira, ahí lo tienes en tus notas, en Hebreos 10, 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23, solo para darte perspectiva antes de leer este pasaje. Hebreos 10, 19 al 23, el autor de Hebreos nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo lo que vamos a ver hoy en Levítico 8, 9 y 10, que Dios demandaba de Aarón y el sacerdocio levítico, es imposible de hacer por nuestro propio esfuerzo. Incluso Aarón y sus hijos, es peligroso. Pero por lo que Cristo hizo, por quien Cristo es, Cristo ya cumplió todo lo que Dios demandaba. Y tú y yo, cuando nos paramos en la presencia misma de Dios, ¿sabes qué nos dicen? No nos dicen para afuerita. No nos dice, ¿traes papeles o no? ¿Sabes qué nos dicen? Bienvenido a casa. Dios nos invita a su presencia misma como sus hijos, hijos adoptivos por medio de su Hijo, Cristo Jesús. La sangre del Cordero de Dios ha limpiado nuestros pecados y el Espíritu de Dios nos está transformando y santificando de tal manera que incluso en nuestras luchas diarias nos parecemos cada vez más a Jesús. Cuando llegamos a la presencia de Dios, dice: éntrale, estás en tu casa. Mi casa, Dios nos dice, es tu casa. Entonces, Dios nos da la bienvenida en su presencia, pero no significa que podamos hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, aunque es nuestra casa, hay ciertas reglas en la familia de Dios. Vamos a ver en qué consisten esas. Y lo primero que Dios hace es empieza a preparar liderazgo del pueblo de Israel para que esos sacerdotes sean un ejemplo de lo que todo creyente en el pueblo de Israel debía ser, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué Dios demanda de ellos? Capítulo 8, 9 y 10. Vamos a ver 3 cosas. Capítulo 8 vamos a ver que cuando Dios ordena al sumo sacerdote, Dios le da autoridad. Autoridad basada en la obediencia a la palabra de Dios. Autoridad para modelar la vida de Dios. Capítulo 9 vamos a ver que esa vida transformada no se debe quedar nada más en los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dios los llamó a multiplicar personas que buscaran la gloria de Dios, personas que glorificaran a Dios. Esa es su responsabilidad. Dios primero les da autoridad, después les da una responsabilidad, un trabajo que hacer. Y por último, vamos a ver en el capítulo 10, que esa autoridad y que esa responsabilidad tiene que rendir cuentas. En inglés le llaman a eso accountability. Todas las personas que tienen autoridad y cierta responsabilidad tienen que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo que hacer. El Señor Jesús lo dice de esta manera: aquel a que mucho le es dado, mucho se le pide. Dios nos va a pedir un resultado de lo que Dios nos da y los privilegios que Dios nos da. ¿Cómo se ve esto en el sacerdocio levítico? Ven conmigo, capítulo 8, versículo 1. Dice: el paradigma del liderazgo de servicio de Dios requiere que sus siervos líderes 3 cosas. La primera, modelen una autoridad basada en la obediencia. Levítico capítulo 8. Vamos a ver versículo 1 empezando. Como la semana pasada, son un montón de versículos, no los vamos a poder leer todos con gran detalle. Hay tanto aquí, hermano, que podemos ver, pero lo voy a animar a que usted lo lea en casa por el tiempo. Le invito a leerlo todavía más, pero vamos a hacer énfasis en varias cosas conforme vayamos en la exposición de hoy y las semanas que vienen.
Levítico capítulo 8, ¿en qué consiste la autoridad del sacerdote? Versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios está a punto de hacer algo especial. Toda la instrucción sobre las ofrendas que le dio van a tener su debut aquí. Dios va a consagrar el primero de los sacerdotes, el sumo sacerdote Aarón. Dice: esa es mi provisión, tráela contigo, vas a hablar al pueblo. Versículo 3. Reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Viene el versículo 5, qué importante es el énfasis. Moisés está a punto de demostrar lo que Dios en su palabra les había dicho. Todas las instrucciones ahora las van a poner en práctica. Esta frase, lo que Jehová mandó hacer, lo que Jehová mandó a Moisés, mandar, se repite en los 3 capítulos más de 20 veces. Bien importante que tú y yo entendamos que el trabajo principal del sacerdote, que es tener acceso a la presencia de Dios, representar al pueblo delante de Dios, adoración, antes de que muevas un dedo, lo más importante de la adoración que agrada a Dios es que tiene que ser bíblica, tiene que ser de acuerdo a las instrucciones que Dios le da. Tú y yo pensamos que la adoración se trata de nuestra creatividad, nuestros sentimientos muchas veces. No significa que sea en contra de nuestra creatividad, en contra de nuestros sentimientos o pensamientos, pero sí significa que más importante que nuestra creatividad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo más importante es preguntarnos qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere. Y porque Dios ha hablado, Dios quería que la adoración del pueblo de Israel fuese una adoración bíblica y obediente a sus mandamientos, a su palabra. Porque si tú y yo no venimos a Dios con los protocolos que Dios ha establecido, su presencia puede ser peligrosa, puede ser destructiva. Aún nosotros mismos en nuestra vida diaria tenemos cosas que son buenas, pero pueden ser peligrosas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en cosas como la radiación. ¿Es la radiación buena o mala? La radiación es radiación, ¿verdad? No es ni buena ni mala, pero puede ser usada para mal, puede ser usada para bien. Qué bueno es poder ir al médico y que te hagan unos rayos X para saber qué es lo que anda mal contigo, ¿no? Qué bueno es poder tener tecnología que ahora, en lugar de abrirte para ver qué tienes en el cráneo, puedan hacerte un MRI. Y pueda ver el médico y diagnosticar y hacer cirugías, dar medicina. Tanta tecnología, todo eso es resultado de hacer con la tecnología recursos que nos puedan ser de bendición. Pero si tú entraras a un reactor nuclear sin protección, ¿qué te pasaría? Ahí te ves, ¿verdad? El sol mismo, la estrella que Dios creó para darle vida a este planeta, luz, energía. Si tú te acercas al sol, se acabó. Si tú sales de este planeta protegido por el campo magnético, por la atmósfera, la radiación misma del sol nos haría pedazos. Pero Dios ha provisto lo necesario para que podamos vivir en cosas que son buenas y que dan vida, pero que pueden ser peligrosas. Su santidad es buena, pero santidad es peligrosa si tú estás en pecado, porque Dios es justo y puro. Entonces Dios le dice a Aarón y al pueblo, como Jehová ha mandado. Y mira el énfasis de nuevo en versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua. Versículo 5. Dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces aquí va la ceremonia, versículo 6. Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Este lavar era de las manos, de los pies, como un símbolo de purificación. Aarón y sus hijos iban a ser apartados de la contaminación del mundo para un papel especial. Ahora, para ti, para mí, lavarnos las manos es la cosa más normal del mundo, ¿verdad? Tú y yo estamos acostumbrados que abrimos la llave y hay agua limpia, hay jabón, hay hand sanitizer, hay sprays, hay todo tipo de artículos. Pero en la antigüedad, tener agua limpia es un lujo. En la antigüedad, la mugre era la norma. Todo apestaba. Todo era poco sanitario. Pero Dios empieza a apartar a Aarón y mostrar que su presencia es una presencia donde las cosas no son como en este mundo de corrupción y muerte. En la presencia de Dios hay vida, hay perfume de incienso y huele bien. Como vas a ver, la gente se ve saludable, la gente se ve limpia, hermosa.
Primero lo lava. Después dice, versículo 7, puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, lo vistió después el manto, puso sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod, lo ajustó con él, luego le puso encima el pectoral, puso dentro de él del mismo los urim y tumim. Versículo 7, versículo 8 se enfocan en las vestiduras del sacerdote. Ahora, esas vestiduras, las instrucciones fueron dadas en Éxodo, en la construcción del tabernáculo. Pero lo interesante de las vestiduras del sumo sacerdote es que esta no era tu ropa de día con día. Esta era una ropa muy, muy, muy especial, hecha de los materiales más finos y más hermosos, limpia, hecha con joyas, con hilo de oro. El pectoral del sacerdote tenía que tener joyas y cada joya representaba una de las tribus de Israel. Tenía joyas en sus hombros, engastadas en engastes perfectamente que encajaban como joyas. Era una obra, decía en Éxodo, de obra primorosa. Una obra que reflejaba la moda celestial. La moda celestial. Sí, la moda celestial. A mí nos gustan las modas a veces, ¿verdad? Nos gusta vestir bien, nos gusta oler bien. ¿Por qué? Porque en el corazón humano hay un anhelo y un deseo de vivir, no solo de sobrevivir, y de vivir bien, de buscar lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es hermoso. Y Dios quería que el sumo sacerdote fuese un ejemplo de todo aquello que da vida, incluyendo la belleza de la santidad de Dios. En un mundo mugroso, en un mundo de muerte y de corrupción, Dios pone al sumo sacerdote como un ejemplo de una humanidad restaurada para compartir la gloria de Dios. El sacerdote tenía un turbante en su cabeza y tenía una diadema de oro que decía santidad al Señor. Los salmos nos dicen que adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. El santuario que Dios creó, cubierto de oro, los utensilios, la luz, los perfumes, esta ropa excelente de los sacerdotes, su limpieza, lo que comían, los sacrificios, carne. Comían carne regularmente en un mundo donde la comida es escasa. La clase de vida que Dios quería darle al sacrificio era un ejemplo de la restauración de vida que Dios quería para su pueblo. Ellos iban a ser un anticipo, los primeros frutos de una nueva humanidad. Y el sacerdote debía ser una persona apartada para reflejar esos deseos de Dios. Mira qué hermosa imagen. En un mundo donde nos discriminamos unos a otros por las cosas más tontas, la Biblia proclama a un Dios que provee acceso a su presencia y nos viste con su gloria. En los profetas, en el libro de Zacarías, hay una escena, capítulo 12, 10-12, por ahí, una escena donde el sumo sacerdote Josué está parado. Zacarías tiene una visión donde está parada en la presencia del trono de Dios. Y dice que el sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles. Literalmente, difícil de traducir, pero literalmente dice, estaba cubierto en excremento. ¿Te imaginas? ¿Qué sería estar en la presencia de Dios vestido así? Dice, y Satanás estaba ahí para acusarle. Vestidos en nuestras propias obras de inmundicia, en la presencia de Dios es como estar cubierto de excremento, y Satanás tiene tanto de dónde agarrarse para acusarnos. Pero ¿sabes qué Dios dice? Dios reprende a Satanás y manda que le quiten esas vestiduras viles a Josué y que lo vistan en las ropas del sumo sacerdote, en lino fino, blanco, resplandeciente, en santidad. La visión de Apocalipsis después de la esposa del Cordero es una visión de una dama vestida en lino fino. Dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, las acciones de los santos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La imagen del sumo sacerdote en su vestidura es bienvenido a casa. La belleza de la gloria de Dios en el oficio de su representante. Pero hay más. El sumo sacerdote era vestido, por cierto, dice, en el efod había unos artículos llamados Urim y Tumim. ¿Los viste? Ahí en el versículo, ¿dónde está? Versículo 8 dice, puso dentro del mismo el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos objetos que los estudiosos no saben exactamente ni cómo eran ni cómo funcionaban, pero eran utilizados para discernir la voluntad de Dios echando suertes. ¿Dices tú, echando suertes?
Sí, echando suertes. Así como volados, pero no tan simple. Tú lo ves en la vida de David, lo ves en ciertas ocasiones con los sacerdotes. La gente tenía revelación limitada del Antiguo Testamento y en las situaciones prácticas de día con día, algunas veces el pueblo de Dios venía y echaba suertes como Dios había instruido a través del sacerdocio para saber, Señor, esto o aquello. No venía ni, Señor, me aviento los volados hasta que diga lo que yo quiero. Era para mostrar que estaban rendidos en fe a la voluntad de Dios. Lo interesante de este asunto, hermanos, es lo siguiente. ¿Será esto lo que Dios quiere para los creyentes en el Nuevo Testamento? Si me preguntas a mí, yo te diría que no. Te voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, en Proverbios, dice, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. El punto del Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel tenía revelación para saber cómo acercarse a Dios, pero un montón de situaciones específicas donde, ¿cómo sé qué es lo que Dios prefiere? Aún nosotros luchamos con eso, ¿no? Tenemos una Biblia de este grueso, pero hay muchas cosas día con día que no sabemos cómo escoger lo que Dios quiere. Pero espera tantito. En el Antiguo Testamento, el pueblo alejado de Dios, Dios estaba lejos del pueblo. Conforme la Biblia se desarrolla y Jesús viene, esa distancia se acorta. Ante Dios, Hebreos nos dice, capítulo 1, Dios habló a los padres en otro tiempo, a los padres por los profetas, sueños, visiones, suertes, todo tipo de cosas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien sí mismo hizo el universo. La revelación que tenemos en Cristo no se compara con lo que la gente tenía en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, la última vez que se habla de alguien echando suertes para discernir la voluntad de Dios es en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando están buscando el reemplazo de Judas en el oficio de apóstol, el apóstol Pedro echa suertes para que Dios escoja a Matías o al otro, ¿verdad? Uno de los dos. Echan suertes, escogen al sucesor de Judas. Esa es la última vez que leemos de suertes en la Biblia. ¿Sabes qué sucede en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 tienes el Cadillac de toda la revelación, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo viene a vivir ahora en los creyentes. Y la promesa del Padre que Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, el Espíritu de verdad, Él viene ahora a habitar en nosotros. Tú y yo tenemos algo mucho mejor en el Nuevo Testamento de lo que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía. Tenemos la presencia misma de Dios para que, en dependencia de su palabra escrita, apuntando a su palabra viva, Cristo Jesús, con el Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a discernir en la comunidad de la iglesia. Cuando tú y yo oramos, podemos pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios lo que le pidamos, Dios lo concede porque es conforme a su voluntad. Entonces tú y yo no tenemos que vivir en oscuras tratando de echar suertes para saber, ¿qué querrán los dioses? Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atento como una antorcha en lugar oscuro. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Entonces, pero el sumo sacerdote en la misericordia de Dios tenía maneras de discernir la voluntad de Dios aparte de la revelación que tenían. Pero hay más. Dice, versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. En esa diadema, como le dije, dice ahí, santidad a Jehová, santo al Señor. Esa diadema proclamaba que el sumo sacerdote era separado del mundo para hacer la obra de Dios, representar a Dios en este mundo. Versículo 10. Tomó Moisés el aceite de la lámpara, de la unción, ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en él, las santificó. Roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar, todos los utensilios, la fuente, su base. Tú sigues leyendo y tú lees la consagración del aceite. Ungido, el aceite, por cierto, es otro símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, pero es precisamente lo que apartaba a profetas, a reyes, sacerdotes para la obra de Dios. Un símbolo de dignidad y de elección. Llegas al versículo 14 y ahora es el sacrificio de consagración. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Lo degolló a Moisés, tomó la sangre, toda la ceremonia de acuerdo a las instrucciones que había dado en los capítulos anteriores. Este primer sacrificio mostraba que Aarón, aunque era el sumo sacerdote, necesitaba de alguien para cubrir sus pecados. Primero, el sacerdote es importante que reconozca que su autoridad no se basa en sus obras, sino en la provisión de Dios. Alguien ya pagó por sus pecados, sacrificio expiatorio.
Y después de ese sacrificio, un sacrificio más. Ven conmigo al versículo 22. Versículos 22 dice: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Bien importante ahí. ¿Qué significa el carnero de las consagraciones? En inglés es la palabra que los traductores traducen como ordination, ordenación, ordenar. Esa palabra consagración es una palabra difícil de traducir, pero pertenece a una familia de palabras que significan algo así como llenar las manos o dotar, dar una dote. Uno de los usos de esta palabra en el libro de Éxodo, en el libro de Primera de Crónicas, tienes referencias en tus notas, era utilizada para los engastes de las joyas que llevaba el sumo sacerdote, es la misma palabra. Esos engastes eran los lugares donde la joya se sentaba apropiadamente, donde encajaba bien, donde pertenecía. Esta palabra de ordenación, ese sacrificio, le daba al sacerdote el derecho de llevar a cabo sus funciones, no porque se le ocurrió a él, sino porque Dios lo llamó y lo equipó para hacer el trabajo que Dios le llamó a hacer. En otras palabras, tú no puedes por tus propios derechos reclamar lo que no es tuyo. Pero si Dios te invita y tú respondes en obediencia a Él, es lo apropiado. El sumo sacerdote era como una joya encajando en el papel que Dios le llamó a cumplir. Sabes, tú y yo en Cristo tenemos un llamado. Y nuestro llamado es representarle delante de Dios. Es donde tú encajas. Dios no te llamó a ser ni albañil, ni maestro, ni doctor simplemente. Dios te llamó a tener tus profesiones, tener tu familia, para que en el contexto donde Dios te ha puesto, tú le representes. Así como el sumo sacerdote, tú encajas en el llamado de Dios de representarle, no nada más en lo que haces día con día. El sumo sacerdote en esta ceremonia recordaba: aquí es donde tú encajas. Pero hay más. Mira el versículo 23. Versículo 23, capítulo 8. Dice: pusieron las manos sobre el carnero, dice, lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Qué? Así como que de miedo, ¿no? Le puso sangre en la oreja, en el dedo y en el pie. Eso se ve así como si fuera una secta, ¿no? Los sacrificios. Ok. Recuerda, tú y yo vivimos en una era donde tenemos jabón y agua y todo este tipo de cosas. ¿Qué significa esto? El punto es, ¿qué significa esto? Bueno, recuerda, el sacerdote podría acercarse a Dios porque alguien pagó por sus pecados, porque esta sangre le consagra para entrar a la presencia de Dios. La sangre representa la vida de este organismo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien murió para pagar por mis pecados. Lo interesante es que en esta ceremonia de consagración, esta sangre se la ponía en el lóbulo de la oreja, se lo ponía en el dedo pulgar de su mano derecha, lo ponía en el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? El simbolismo es increíblemente poderoso, hermanos. El rol del sumo sacerdote era enseñar a todo el pueblo cómo ser obediente a la palabra de Dios. Pero tú y yo no podemos ser obedientes a la palabra de Dios a menos que podamos escucharla, a menos que podamos obedecerla y ponerla en práctica con nuestras acciones y dirija todos nuestros caminos. Pero solamente podemos ser obedientes porque alguien pagó por nuestros pecados para que podamos responder. Esa sangre, la sangre del cordero, la sangre de este carnero, era una sangre que comunicaba que toda nuestra vida ahora está cubierta bajo un nuevo paradigma que dirige nuestras acciones y nuestros pasos. Y ese paradigma es el sacrificio que por gratitud nos motiva a vivir para Dios. Tú y yo vivimos en un mundo donde la información que procesamos es principalmente visual. ¿Cómo? El internet, social media, la tele, los medios. El radio es la excepción, ¿verdad? Es oído. Pero una gran diferencia entre procesar la información visualmente y auditivamente. Cuando tú procesas las cosas visualmente, tú eres el juez de todo. Tú lo recibes todo y lo examinas, pero cuando escuchas, estás a merced del que habla. En la Biblia, el sentido principal de obediencia no es la vista, es el oído. De hecho, oír, escuchar muchas veces es sinónimo de obedecer. ¿Recuerdas el Shema? Escucha, Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Escucha. Escuchar es obedecer. El sumo sacerdote tenía que ser un ejemplo de obediencia, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pablo nos dice en Romanos 10. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la internalizas, la recibes con humildad, esa palabra tiene poder de transformar tus acciones, tus obras y dirigir tus pasos. ¡Qué imagen más poderosa del llamado del sacerdote! Pero eso es precisamente una imagen de quien Cristo Jesús mismo es. Jesús mismo vino para todo lo que hizo reflejar la obediencia al Padre. Todas sus acciones, todos sus caminos eran respuesta a la palabra de Dios. Entonces, tú puedes seguir leyendo el resto de la ceremonia de consagración, pero el punto del sumo sacerdote era modelar su autoridad a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y entonces qué? No se queda ahí el gozo. Dios es tan bueno que no solamente quería escoger a unos cuantos privilegiados, Dios quería formar un reino de sacerdotes y gente santa. Empezando con estos multiplicadores de discípulos, ahora el pueblo podía acercarse a Dios y experimentar la gloria de Dios. Y esa es precisamente su responsabilidad, multiplicar discípulos que glorifiquen a Dios. Ve el capítulo 9, versículo 1 dice: en el día octavo tomaba 7 días consagrar a los sacerdotes, similar a los 7 días de creación. Nueva creación. En el octavo día, nueva creación podía ser compartida con el resto de la congregación. Dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Nota que los primeros 4 versículos son toda la provisión de Dios, no solo para el sacerdote ahora, sino también para el pueblo. Y Dios da una promesa, dice: hoy Jehová se aparecerá a vosotros. No solamente Él. Versículo 5. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Vino toda la congregación, se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Okay. Dios está a punto de abrir sus puertas para que todo mundo pueda disfrutar de la magnificencia de su gloria. Dice Moisés, les dice: hoy es el día. ¿Te acuerdas antes en Éxodo? No te acerques a la montaña. Si alguien se acerca, morirá. Ahora Dios dice: acércate a mí, porque Dios ya ha provisto un camino. A través de los sacerdotes, a través de su palabra, la instrucción, a través de los sacrificios, hoy va a aparecerse la gloria de Jehová. Tú sigues leyendo y empiezan a hacer los sacrificios, así como lo hicieron con Aarón, versículos 5, 6, todo en adelante, hasta el final, el versículo 21. Dice: los pechos con la espaldilla, versículo 21, capítulo 9. Los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Esta ceremonia donde ofrecen todos los sacrificios termina como una ofrenda mecida. Y esta ofrenda era muy especial. Reciben manos llenas de lo que Dios ha provisto, y lo que hacían con esta ofrenda era la mecían entre Dios y el pueblo. ¿Qué significa esto? Por este sacrificio tenemos paz y provisión entre Dios y nosotros. Hay un camino, hay un entendimiento mutuo de reconciliación. Mira qué hermoso es tener las manos llenas y estar en armonía con Dios, en lugar de estar peleándonos con Dios o levantando nuestro puño en contra. Hay paz con Dios. Y después de la celebración, donde ya están meciendo esto como símbolo de reconciliación, mira el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, lo bendijo, hacia el pueblo lo bendijo, y después de hacer la expiación del holocausto, el sacrificio de paz, él descendió. Cuando termina la ceremonia, Aarón bendice al pueblo como un recordatorio de lo que Dios hizo inmediatamente después de crear a la humanidad. ¿Te acuerdas lo que Dios hizo después de crear a Adán y Eva? Su primera acción: Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Ahora, en lugar de ser solo Aarón, ahora tenía una multitud de personas que iban a experimentar la gloria misma de Dios. Dios los bendice
Aarón desciende de donde está ofreciendo el sacrificio. Versículo 23 dice: entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se pareció a todo el pueblo. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Allí está una imagen de la adoración que Dios aprueba. Cuando Dios se hace presente, tú no tienes que manipular las emociones de nadie. Cuando la gloria de Dios se hace presente, Dios nos transforma desde adentro para reconocer su presencia. Y Dios al pueblo de Israel en este contexto les deja saber que Él acepta su sacrificio porque el fuego de Dios lo consume. Esos no son efectos especiales. Esa es la presencia misma de Dios. Y el pueblo lo reconoce, y adivina qué. El resultado natural de la presencia de Dios es alabanza al Señor. Jesús dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La pregunta es, cuando nos reunimos como su pueblo, ¿nos reunimos en su nombre o en el nuestro? Porque si es en el tuyo o en el mío, nada más nuestra presencia vamos a tener. Pero si es en su nombre, en fe, en obediencia a su palabra, Dios ha prometido encontrarnos. El problema es que a veces no es su gloria lo que estamos buscando, es la nuestra. Y adivina qué, eso precisamente es el comienzo de la idolatría. Dios dice que quiere personas hambrientas de la gloria de Dios, no para consumirla a ellos, sino para disfrutar lo que Dios nos da. Dios quiere compartir su gloria, pero no para que nosotros seamos dioses, para que reconozcamos que Él es. Y el pueblo se da cuenta y alaba a Dios. Así se ve la adoración bíblica aceptable a Dios. El Nuevo Testamento nos dice, en Hebreos capítulo 13, que podemos acercarnos a Dios para ofrecer sacrificios de alabanza a Él. Romanos 12 nos dice que por las misericordias de Dios podemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando tú y yo nos reunimos a adorar a Dios conforme a su palabra y le alabamos, Dios manifiesta su gloria en nosotros. ¿Cómo se ve en el Nuevo Testamento? La transformación de nuestro carácter a imagen de Cristo. Cuando tú obedeces su palabra, tú te vas a parecer más a Jesús. Un buen de cosas, ¿verdad? Esto, bueno, ya la hicimos, tenemos autoridad, responsabilidad, pero hay una cosa más que tengo que decirte. Como dijo un erudito y un estudioso muy sabio, con gran poder viene gran responsabilidad. El hombre araña. El hombre araña dijo eso. Pero el punto es este. Si Dios te ha dado la autoridad de modelar su obediencia y Dios te ha dado la responsabilidad de multiplicar personas obedientes, ese es un gran privilegio. Tú tienes acceso a Dios. Todo creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote y rey. 1 Pedro 2, 9 al 10 nos dice, tú tienes acceso a Dios. Pero más vale que te acerques conforme a su palabra, porque si no, si piensas que tú eres el que decides cómo acercarte a Dios, Dios te va a pedir cuentas. Si tú te acercas a Dios en presunción y en pecado, va a haber consecuencias. Capítulo 10. Mira cómo Dios toma cuentas. Capítulo 10, versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿En qué consistía ese fuego extraño? Un fuego que Dios no mandó. Dios les dio instrucciones claras de cómo ofrecer sacrificios y por qué. Ellos dijeron, pues como podemos entrar, vamos a entrar porque podemos, ¿verdad? La creatividad no es mala, pero cuando la creatividad se hace contraria a la palabra de Dios o por nuestras ganas y pistolas, eso es presunción. Dios quiere obediencia más que sacrificio. Y ellos entran a ofrecer incienso que Dios no mandó y mira la respuesta de Dios. Dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Escúchame bien, aún en el Nuevo Testamento, Dios es santo y nuestro Dios es fuego consumidor y de Dios nadie se burla. La gloria de Dios es suprema
en la adoración. No es nuestra preferencia, no que nos guste, es obediencia que glorifica a Dios. Cuando tú y yo venimos a adorar a Dios, pero andamos en tinieblas, 1 Juan capítulo 1 nos dice, mentimos. La verdad no está en nosotros. Cuando tú y yo venimos delante de Dios a adorarle, venimos a rendirle cuentas a Él. ¿Y cómo lo hacemos en el Nuevo Testamento? Cada domingo venimos a celebrar la Cena del Señor, que representa nuestra comunión con Dios, representa como esa ofrenda mecida. Estamos bien, Señor, tú y yo reconciliados contigo. Pero si estamos en pecado y menospreciamos la mesa del Señor, ya sea que participemos de ella en pecado o que no participemos diciéndole a Dios, Señor, yo me quedo con mis pecados, no me interesa estar en comunión contigo. La Biblia nos dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 1 Corintios, el apóstol Pablo les dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, por decirlo de manera tersa. Sí, Dios trae disciplina sobre su familia cuando su familia está en pecado. ¿Sucede esto en el Nuevo Testamento? Ajá. ¿Dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafira, en el contexto de ofrendas. Aguas. Cuando tú, como sacerdote de Dios, que tienes acceso a la santidad de Dios, no te importa su santidad, a Dios sí le importa. Y si tú no estás caminando en una vida santa, apropiándote de los recursos de Dios para vivir como una persona que tiene una vida sana, una vida que refleja la belleza de Dios, una vida que refleja lo que Dios te ha dado en Cristo, si tú quieres seguir viviendo en la oscuridad, eso va a traer como consecuencia la disciplina de Dios, y su disciplina puede incluso costarte la vida. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, entréganlo a Satanás para la destrucción de la carne. Disciplina. Nadab y Abiú mueren y Aarón guarda silencio. La tercera función del liderazgo es monitorear la fiel ejecución de los principios elementales. Lo que Dios ha dicho tiene que hacerse. Cuando Dios te dice que oras, leas tu Biblia, pero las cosas no se hacen como Dios, es la función del liderazgo ministrarte para que seamos sanos. No porque nadie sea mejor que nadie, sino porque nuestro trabajo es cuidarnos, y el pecado es radiactivo y destructivo. El pecado contamina a otros. Tenemos que exhortarnos al amor y las buenas obras. Si el pecado ignora el liderazgo ignora cuando hay pecado, el pecado va a destruir a la comunidad. Moisés viene y confronta a Aarón. Sigue leyendo el capítulo 10, los instruye. Aunque ustedes están en duelo por la pérdida de su familia, los sacerdotes tenían prohibido rasgar sus vestiduras o hacer luto, porque representaban a Dios y la vida de Dios, no la muerte. Los sacerdotes tenían prohibido hacer luto. Dice, el resto de la congregación va a hacer luto, ustedes no lo hagan porque van a morir, las cosas pueden empeorar. Y Moisés le dice a Aarón, pero coman de lo consagrado a ustedes en los sacrificios para que lleven la culpa del pueblo, siguen haciendo sus funciones aunque sea tan difícil. Tenían un gran privilegio, pero tienen gran responsabilidad. Moisés les da instrucciones de que se coman el sacrificio en un lugar limpio. Sigue leyendo el capítulo, Moisés regresa y les pregunta, ¿se comieron el sacrificio como Dios mandó? Y dicen, no lo comimos, lo quemamos allá afuera. Moisés les dice, ¿qué no vieron lo que le pasó a Nadab? A Dios siguen desobedeciendo. Y Aarón, al final del capítulo, se le acerca a Moisés y dice, Moisés, tú quieres que me coma el sacrificio, pero esto me ha pasado a mí hoy. Si yo me lo comiera, ¿aprobaría a Dios? Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de Aarón? Aarón acaba de perder 2 hijos. Las instrucciones de los sacrificios son complejas y hasta cierto punto estos pininos, ¿verdad? Está empezando apenas. Hay dudas, hay preguntas, hay duelo en el corazón de Aarón. Se le acerca a Moisés y le dice, Moisés, la verdad yo tenía dudas si podía participar o no, porque dadas las consecuencias, no lo quiero hacer mal. Y dice al final, dice, cuando Moisés escuchó esto, él aprobó. ¿Qué significa ese pasaje al final? Porque te estoy diciendo, el liderazgo que Dios quiere de el sacerdocio que Dios ha llamado, todo creyente, recuerda el Nuevo Testamento, ahora es un sacerdote, es un ministerio de discipulado, donde más que volvernos en los jueces unos de otros, tenemos que darnos cuenta que aún líderes maduros, o que deberían de ser maduros, en este caso Aarón, están creciendo. Y tenemos que tener cuidado de no convertirnos en nuestros verdugos personales, sino en personas que instruyan a otros. Como Pablo dice a los tesalonicenses, como un padre, como una madre. Cuando Moisés escucha el corazón de Aarón, su duelo y su incertidumbre,
Moisés le da instrucción, dice, Moisés aprobó, sí, Aarón, puedes comerlo. La siguiente vez, pregúntame. Vamos platicando. Este es el tipo de liderazgo que Dios quiere para su iglesia. Personas que tengan autoridad y obediencia, personas que quieran multiplicar la gloria de Dios en otros y por fin, personas que sí supervisen a otros, pero que los instruyan antes de juzgarles. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Déjame cerrar con esto. El liderazgo que Dios quiere, los verdaderos siervos líderes buscan beneficiar a los demás mediante su sacrificio personal. Sí, iba a ser difícil para Aarón servir, le costó 2 hijos. Tiene un sacrificio, obedecer al llamado de Dios, pero tiene el gran privilegio y gozo. Estar en la presencia de Dios es ese gozo. Dios quiere que al sacrificarnos bendigamos a otros, no sacrificar a los demás para nuestro propio beneficio. Jesús lo dijo mejor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Estás dispuesto, como Jesús, a invitar a otros a venir a Él? Oremos. Al venir aquí a la mesa el día de hoy, yo quiero invitarte primero a reflexionar en la provisión de Dios. Dios te ha dado a Jesús para que tú tengas acceso a Él. Ya no hay excusas. Tú tienes acceso a la presencia de Dios. Bienvenido, Dios dice. Dale gracias a Dios. Pero segundo, esa bienvenida sí demanda de ti y de mí una vida santa, una vida de fe, una vida honesta, una vida que le diga a Dios, Señor, yo quiero obedecerte. Dios sabe que no somos perfectos. Dios ha provisto de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios quiere que esta comunidad de FBC en español sea una comunidad donde la vida de Dios se multiplique, pero comienza con nosotros. Dios quiere una iglesia sana y santa, una iglesia que le dé gloria a Él. Padre bendito, hoy venimos delante de ti, reconociendo que no podemos ejercer este ministerio y este sacerdocio, Señor, aparte de tu Hijo Jesús. No somos mejores que Aarón, no somos mejores que sus hijos, Señor, nos quedamos tan corto. Pero Padre, tu Hijo Jesús es mejor que todos los sacrificios y todas las ceremonias, y porque estamos en Cristo, Señor, tenemos paz para contigo, tenemos acceso a tu presencia. Porque tu Espíritu Santo vive en nosotros, podemos ser obedientes a tu palabra. Y hoy venimos con confianza hasta tu presencia para que al recibir este pan y esta copa, Señor, recordando el sacrificio, el pacto con Cristo, podamos proclamar que somos tu pueblo, somos tu familia. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Y porque hemos recibido tal gracia, ahora rogamos que nos uses para que otros puedan venir a adorarte y conocerte, alabarte por quien eres tú. Gracias, Señor, por abrir un camino. Sin ti estaríamos perdidos. Te adoramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús.